veces dan ganas de salir cuando uno los ve en la calle, bulla, algazara, cacerola y trompearse, ¿no? Sin embargo, que hay que contenerse. Vos recién me decías, hay que contenerse porque uno le da cosas. Claro. Yo decía hace 20, 25 años hubiera salido, o 30 hubiera salido a pegar. Yo no tuve que convencer a mi pibe esa noche de no. Exactamente, ahora tenemos que tener un mensaje con la gente joven muy inteligente, porque por un lado hay que evitar el miedo, porque esto tiene una dirección. La dirección es que nos asustemos. Atemorizar al Mirá, yo laburo en el programa y yo sé que si alguno de estos energúmenos me encuentra en la calle me va a querer fajar. Es así, eso es parte de una idea, concepción militante, de una concepción ni siquiera militante, de un compromiso con lo que uno piensa, con lo que uno cree. A mí me asombra mucho esa... Está mal la derecha argentina, está mal, uno hasta desearía que estuviera mejor, porque la sacás de 2 o 3 consignas que la leen. Carece de cuerpo de ideas, ¿no? La leen la editorial de Clarín, miran el programa de la Nata y salen a la calle. No hay una idea, no hay una idea que puede ir más allá del campo de ellos. Ahora, decime una cosa, Edgardo, lo interesante es que es malo, pero se han transformado en ligas patrióticas, porque los chetos y el medio pelo que los acompaña rezongando. No tienen la mediación de las Fuerzas Armadas, que han sido puestas en el ámbito institucional. Sí, este asunto de la Liga Patriótica está muy bien. El otro día se lo escuché a Osvaldo Bayer, porque hay una especie de historia mal contada, de forma deliberada. Muchas veces cuando se habla de la guerra civil, digamos, de los 70, se piensa en el campo de los insurgentes, de los montoneros, de Ler. Ahora, no hay historia que los ancestros de estos tipos que le pegan a un pendejo que está con la cámara, tiraron bombas desde los aviones, a gente pacífica que estaba en la Plaza de Mayo. Mataron, torturaron. El Guernica argentino quedó devaluado porque tenía la bandera de la democracia. Vos, una de las cosas que señalaba recién era los mismos tipos, los antecesores, son los que violaron todas las normas institucionales y democráticas, pero se presentan como bandera democrática. Hoy hay un escándalo con el tema de la reforma constitucional, ¿no? Quieren reformar la Constitución, manipular las instituciones, reelección indefinida. Yo estoy a favor de la reelección. Yo también. Yo estoy a favor, cono de silencio, que no nos escuche nadie, porque nos van a acusar de vertical. No, está. Yo estoy a favor de cualquier cosa que le dé continuidad a esto. Claro. Cualquier cosa, obviamente. Gracias. No hace falta decirlo dentro de la ley y de las instituciones. Digo porque por ahí aparece que yo estoy participando de ideas extrañas, pero cualquier cosa dentro de la ley que asegure la continuidad de esto, yo estoy a favor. Y me parece que se escandaliza con la reforma constitucional y el régimen de la Libertadora derogó una constitución por un bando militar. Una constitución legítima. Está el borramiento de la historia, la idea de que las cosas empiezan siempre ahora. Estos son viejos linajes de la política. Vos hablaste de la Liga Patriótica y los grupos de choque de la derecha, la CNU en los 70, la AAA. ¿Quién armó la AAA? La AAA es un engendro de la ultraderecha argentina. ¿Tuvo algo que ver Perón, a tu entender, Edgardo, en eso? Dice Bonazo que sí, yo no. Bueno, ¿cómo se enojó Cacho, el Cadri, cuando Bonazo planteó eso? Me vino a ver, me dice, se volvió gorila, Miguel, se volvió gorila. Yo creo que la duda mía es si Pero no estuvo a la altura de las circunstancias. No, la duda mía en ese punto es si hay una expresa conducción operativa. Somatén. Yo lo que creo es que hay una especie de Perón enojado con el peronismo combativo y revolucionario y, digamos, la necesidad de que arreglen ese tema, ¿no? Y los muchachos con los que se había rodeado tenían esa manera de resolverlo, ¿no? Una manera nefasta. No, el Perón de los 70 es un Perón, por empezar, si uno quiere verlo históricamente, un Perón más democrático, más tolerante, más liberal. Pero al mismo tiempo un Perón que tenía un problema político muy grande y que no lo pudo resolver. Y que no lo pudo resolver porque era viejo, no lo pudo resolver porque no tenía toda la fuerza que tenía en los 40, y además porque los muchachos eran huesos duros de pelar. Y tuvieron muchas formas de encontrar una solución negociada con Perón que tirara para adelante el proceso, y ellos querían el poder. Ellos habían soñado con que un anciano prestigioso, mitológico, le sirviera el poder en bandeja. Hay que decir también eso, la conducción montonera padeció de una ceguera considerable. Políticamente mostraron ser gente muy, muy inmadura.
Sí, poniendo a salvo el heroísmo de la también con una edad promedio, aún en la conducción baja, ¿no? Efectiva, y una composición... Y también llevados a un embudo, creo, ¿eh? Es decir, cuando aparece la CNU, el CDO y aparece la AAA, entramos en una espiral de violencia que era muy difícil Pero el error táctico vino de reactivar. El error táctico, bueno, hablábamos de la al izquierda, comienzo no da respuesta en vano. Claro, el error táctico de la izquierda peronista fue antes al despliegue de estas... CNU y CDO estaban, pero digo, cuando regresa Perón hay una instancia de... Hay una instancia de hacer política. Hacer política no quiere decir renunciar a las convicciones. El caso de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner dijo, yo no dejo las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, pero con las convicciones negocio con todo el mundo, a los gobernadores, a los intendentes, a los partidos que se acercan. Con eso tengo política, porque la política no es gobernar al propio campo. Gobernar al propio campo, cualquier secta sabe gobernar al propio campo. Hay 2 o 3 códigos, mando, ordeno, y la gente hace. El problema es cuando te tenés que ver con gente que no te sigue. Ahí está la muñeca y ahí está la comprensión de lo común, de lo popular como conjunto, no de lo popular como secta. La juventud ha cumplido un rol distinto. No, esta que aquella. No. Pero antes, yo soy un lector intenso siempre de Arturo Jauretche, ¿no? Y de Scalabrini, entre otros clásicos. Yo recordaba, a ver vos qué opinás, cada tanto tiempo se lo da por muerto al peronismo, ¿no? Recuerdo en los años 60 hacia los 70 iba a ser superado por una oleada socialista, por una instancia diferenciada. Y el neoperonismo en los 90, claro, antes, en los 90 iba a ser transmutado en el liberalismo. Ahora el peronismo contiene al kirchnerismo o el kirchnerismo contiene al peronismo. Vos que has hecho análisis políticos sobre el peronismo bastante de fondo, yo he leído con mucha atención los trabajos que vos hacés en Página 12, es decir, tenés manchado el tema, Edgardo. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás del vínculo peronismo-kirchnerismo? Primero el peronismo. El peronismo se ha constituido en una reserva política que se pone en acción y que ejecuta y opera la política real, la política transformadora. Menem pudo hacer lo que hizo, una reforma neoliberal extrema, una cirugía mayor sin anestesia, porque pudo conectar la idea de fin de la historia, la idea de la caída del muro, la idea del cambio en el mundo, el cambio neoliberal, con una tradición popular. Sin esa tradición popular, el menemismo tal como fue es inconcebible. Porque no hubiera Era como votar directamente a Sogaray. Claro, nunca hubiera podido ganar a Sogaray plebiscitariamente una elección. El kirchnerismo es una recuperación histórica en un nuevo nivel del peronismo. Si uno quiere decir que más parecido al 40 que en términos industriales que... A ver, ahí yo te hago una cosa bien sintética, estamos en un café. En los 40 el peronismo fue el Estado reparador. La idea estatista, la idea del Estado reparador la toma Kirchner del primer peronismo. De los 70, ¿qué toma Kirchner? Toma la idea de la voluntad, toma la idea de no dejo las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Ese aire juvenil que tiene Kirchner. De los 90, uno dice, ¿qué puede tomar de los 90? Cuando es la negación de los 90. Es la negación de los 90, pero es una negación que reconoce los cambios, porque, por ejemplo, el peronismo, después de las reformas neoliberales, de la dictadura y del menemismo, ya la clase obrera no es lo que era, ya el Gran Buenos Aires no es el centro industrial de trabajadores, de proletarios fabriles, sino que es un conjunto descompuesto y disgregado de gente que quedó afuera de los cambios, y tomó el 2001. Los 40, los 70, los 90, el 2001. No, además reconociendo la empresa privada a pleno. Digamos, bueno, pero también. Sí, pero el petróleo no se toma integralmente estatal como en otro momento, sino que se le deja un espacio para la inversión. No, y aparte hay una cosa muy inteligente que es la conversión en la manutención de la condición de sociedad anónima. Porque la idea de convertir una empresa estatal modifica la legalidad de la empresa en un sentido que no nos conviene, porque le quita flexibilidad, le quita operatividad. Para aprobar una inversión en una empresa que depende del Estado, vos tenés una serie de requisitos que no tenés cuando es una sociedad que se rige por principios... Otra dinámica. Por otra dinámica. Entonces la idea de YPF es una idea de empresa estatal moderna, competitiva. Y yo creo que eso está en el espíritu original del peronismo. El peronismo no es
un socialismo de Estado. Nunca fue un socialismo. Totalmente. Fue una idea análoga a lo que ocurría en Europa de reconstruir el capitalismo sobre la base de condiciones de justicia social, de reparación de daños. Los norteamericanos se pusieron de pie con Roosevelt, pero no se privaron de acusar de autoritario al peronismo. Lo que pasa es que ya con el peronismo Roosevelt no dejó huellas en Estados Unidos. Roosevelt fue negado. Roosevelt es el pero la única el huella malo que de la dejó película fue la industria. Lo que no, pasa es que eso sí. lo critican, pero aprovechan sus logros político-económicos. Pero a Roosevelt no está suficientemente estudiado, porque Roosevelt es un populista. Claro, Roosevelt es un populista. claramente. Cuando se habla de populismo, bueno, es populismo. Entonces, el peronismo, que se lo considera tan extraordinario, es un producto de la época donde se salía de la Segunda Guerra, donde los países como Italia, Alemania, que salían de la guerra, reconocieron los derechos obreros, se impuso el seguro social, se impusieron condiciones que fueron las que cambiaron a Europa y las que ahora fueron puestas en crisis por el neoliberalismo y ahora está estallando, se está volviendo a discutir el keynesianismo, la protección, la defensa del empleo, digamos, y el peronismo es eso. Y en los 70, la Argentina tampoco fue tan excepcional, porque la contrarrevolución de los milicos arrasó toda América Latina. Arrasó América Latina y viene del norte desarrollado, es Reagan y Thatcher. Ahora, pero Reagan y Thatcher terminaron comprando ellos el discurso que nos imponían a nosotros. Parte del deterioro que vive Europa, que vive el norte en general, está en la aplicación de políticas neoliberales de carácter financiero, rentístico. Sí, pero ellos no compraron. No compraron, ¿sabes por qué? Porque el capital les impuso esa lógica. Pero ellos funcionaron como agentes orgánicos del capital, como dirigentes orgánicos del capital. Y si hay uno un supragobierno. Yo creo que no hay que confundir el hecho de que el capitalismo esté en crisis con las ganancias de los capitalistas. Vos ves, por ejemplo, a rato lo despiden de la empresa del banco que arruinó y se queda con 200 palos de euros. Lindo despido. A nosotros nos gustaría tener ese tipo de despido. Yo digo, hay una casta, ni siquiera una clase, una casta de grandes financistas, de intelectuales, de los economistas, por ejemplo, los intelectuales orgánicos de intelectuales orgánicos del capital financiero. Son los tipos que han construido las consultoras y que se han llenado de dinero. Entonces vuelvo al tema de kirchnerismo y peronismo. El kirchnerismo es el movimiento nacional de la época. Es lo mismo que reducir a Perón porque tenía el apoyo de Forja y de los radicales o de grupos escindidos del Partido Comunista, decir, bueno, no hay peronismo sino que hay radicalismo, comunismo. No, con los materiales... Es una nueva instancia. Es una nueva instancia. Con los materiales de la época se construye una instancia superior y el kirchnerismo es un peronismo con la incorporación de derechos humanos de tercera generación, con la cuestión de la igualdad de género, con la asignación universal por hijo, que no es el repertorio del peronismo. El repertorio del peronismo es el trabajo, es la igualdad, justicia social. Incluso este gobierno resistió mucho, el gobierno de Néstor y en parte el de Cristina, resistieron mucho la asignación universal. Fue un proceso inverso al de los 40. Claro. Primero llegó lo otro. Pero ¿por qué la asignación universal? Porque esta ya no es la sociedad de los 40. Mi viejo, con que tuviera trabajo, ya estaba resuelto. Ahora hay muchos viejos de los pibes que no van al colegio hoy que no resuelven dándole trabajo, porque no saben trabajar, no tienen cultura del laburo. Totalmente. Perdieron destrezas elementales para laburar. Entonces el kirchnerismo es el movimiento nacional de la época. Quiere decir, no es estricta y exclusivamente el peronismo. Por supuesto, el peronismo es el sello genético de Kirchner. Pero es más allá que eso, porque cuando uno piensa en el Bicentenario, piensa en la historia mostrada en ese espectáculo de Fuerza Bruta y ve a los militantes anarquistas, sindicalistas, socialistas, a las madres de Plaza de Mayo, a los movimientos por la igualdad de género, eso, la construcción de la hegemonía que hizo Kirchner fue juntar y darle un sentido de época, porque no es reivindicar a las madres de los 90, es convertir a las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, en emblema y en actores políticos. Porque hoy, alguien puede preguntar, ¿cuántos votos tiene Estela Carlota? No sé cuántos votos tiene, pero tiene mucho prestigio. En ese marco hay una diferencia entre la militancia peronista y también un debate en el kirchnerismo en derredor de la actitud hacia el sindicalismo. La sensación es que se ha cacheteado a alguien que, aun cuando se equivoca en el discurso posterior a la pelea, a alguien como Moyano, que durante 8 años sostuvo este modelo con mucha energía y fue parte
una negociación paritaria razonable, sí, un no, caudal los méritos... movilizador popular importante. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es Yo primero quiero decir que a mí me parece que es un daño, una pérdida, es un problema. Es un problema, hay que ver, porque además no ha cerrado todavía, entonces esas cosas se pueden pensar cuando cierran, ahora están en pleno desarrollo. Es una pérdida porque efectivamente parte de la historia de la construcción de lo que es el kirchnerismo es el movimiento obrero organizado y sobre todo el movimiento obrero que resistió a los planes neoliberales, tanto el sector de la CTA como MTA. Ahora, ¿el problema cuál es? Que no es un problema anecdótico, no es que el negro se peleó con Cristina porque es mujer, puede ser que todas estas cosas influyan. Yo lo que creo es que ahí en la conducción de la CGT hay una confusión, en Moyano en particular, una confusión entre representación sindical y representación política. Claro. Moyano Cuando él dijo nosotros... quiero ser el Lula argentino, ahí metió la pata. Claro, pero además porque lo hace... porque la conducción no se discute del movimiento. Exacto, porque además... Vos estás diciendo, la votaron los trabajadores y nosotros representamos a los trabajadores. Esperá, vos representás corporativamente a los trabajadores en el mejor sentido de la palabra. Totalmente, además es distinto el nivel de apoyo de la opinión pública a Moyano externamente al movimiento obrero que dentro del trabajador sindicalizado. Exacto, el sector, la parte no se puede poner en el lugar del todo. Moyano era extraordinariamente importante cuando jugaba dentro de un todo, cuando contenía y al mismo tiempo impulsaba el activismo sindical para lograr mejores convenios colectivos, cuando empujaba las nacionalizaciones, cuando defendía la 125. Ahí vos tenés el mejor modelo, que dudo que sea sencillo conseguirlo a corto plazo. Claro, sin Moyano, porque el tema es, vos te peleás con alguien y vos pensás en el paso posterior, aun cuando le ganes. En este caso... El paso posterior, ¿sabés cuál es? Muchas dudas. Paradójicamente, el paso posterior lo estableció Facundo Moyano el otro día en un reportaje. Hay un puente, ¿no? Sobre todo con el trabajo de la juventud. Democracia sindical. Ese es el paso posterior. Y revisar el tema de las obras sociales. Porque así como la derecha nos hace pasar el sentimiento antisindical como si fuera un sentimiento de transparencia, de no corrupción y qué sé yo, también hay un sector del sindicalismo que quiere hacer pasar sus negocios y sus prácticas como derechos obreros. Como derechos obreros. Claro. Los trabajadores como rehenes de los negocios de algunos dirigentes. Entonces, está todo bien, pero democracia sindical. Y me parece que a eso vamos, a un sindicalismo que se tenga que revalidar como cualquier sector de la sociedad. En los últimos 40, 50 años casi uno no reconoce, si uno mira las escenas de hace 30 años en política, no quedó nadie. Y los sindicalistas, Cavalieri, son los mismos que estábamos... contra los que estábamos peleando, digamos, en los 70, en los 80. Entonces, no, hay temor que esto implique una especie de, podríamos decir, calma en el crecimiento, ¿no? Vos decís, no pidan tanto en paritarias, hubo discusiones, no superar el 20 y tantos %, no irse más lejos de 19, 20%, una dirigencia sindical un poco más cercana al gobierno, más allá de el necesario apoyo que el gobierno merece por las políticas obreras, pero vos tenés que tener una dirigencia gremial con cierta independencia, sí, con un tono de debate. Por supuesto, ese va a tener que ser un objetivo. Hubo aumento de precios y se está pidiendo que las paritarias no trasciendan, ¿no? Ahora, el tema... Sí. Tengo temor. Es decir, ¿sabes por qué tengo temor? Porque este modelo se asienta en la producción de bienes de producción y consumo y en la posibilidad de compra popular. Si anulamos eso, nos quedamos sin modelo. No, es que eso está lejos de ser anulado, porque si vos situás desde la nacionalización de las AFJ, la estatización de las AFJP, pasás por la reforma orgánica del Banco Central que le da autonomía al gobierno para moverse en situaciones de crisis, sí, y tomás la nacionalización de YPF, ¿qué es lo que hay? Es un Estado que se hace fuerte con la caja, porque si no tenés caja, es un mundo, el que vamos a entrar es un mundo catastrófico, es un mundo donde los grandes países desarrollados tienen un exceso de stock de mercadería y van a tratar de inundarnos con las mercaderías y de meternos en la red del endeudamiento, del consumo ficticio que nos trajo lo que nos trajo en el 2001. Si vos no tenés caja y no podés pagar tus compromisos internacionales de modo propio, tenés que ir al mercado de capitales financieros internacionales y ahí sos boleta. Estás en la misma onda que entró este país desde los 70 y no salió hasta el 2002. Entonces, el tema de las paritarias, de las convenciones colectivas, primero que el gobierno no dijo, este es el techo, lo negoció, lo trabajó y más o menos lo piloteó. Pero además hay que decir que nosotros tenemos que tener cuidado que no se nos desboquen las variables macroeconómicas. ¿Por qué está la cuestión del dólar? Porque si vos aflojás la cuestión del dólar y te devalúan el dólar,
el 30% de devaluación del dólar es el 30% de pérdida de los sectores asalariados. Del salario argentino. Entonces, ese es el interés de los trabajadores. No siempre el interés de los trabajadores es tener el máximo de aumento en una paritaria. Si vos contemplas los intereses del conjunto nacional, a vos te puede convenir, no digo perder poder adquisitivo, pero mantenerlo. Porque si vos tenés en cuenta que llevas 8 años subiendo en valores reales el salario real de los trabajadores, vos podés decir, bueno, se está cayendo España, se cae Grecia, se cae Italia, muchachos, un poquito de sensatez. Nadie dice que no haya paritaria. Entre paréntesis, hubo 12 años que no hubo paritaria y nadie se le cayeron los anillos en este país, ¿no? Sí, en los tiempos de Menem no había paritarias, había paritarias por empresa. Pero se logra un piso donde empezás a exigir un poco más. No, pero eso es razonable. Porque vas creciendo. Pero eso es razonable, incluso yo creo que Moyano tiene razón con el tema del impuesto a las ganancias, incluso con el 14 bis y con la participación en las ganancias. Yo creo que el problema es cuando vos de una razón reivindicativa querés pasar a una razón de poder político. Ahí está todo bien, pero ganame las elecciones. Anda a la interna y ganame las elecciones. Como el negro sabe que ese camino no es el de él, desgraciadamente, el camino posterior ha sido triste, ¿no? La dinámica pero eso además yo tengo otro temor ahí, que es el desandar el camino juvenil. Porque uno de los grandes logros de este periodo es que la juventud sindical peronista marche al lado de la juventud peronista, de los sectores kirchneristas, y no haya ningún conflicto, sino al contrario, haya un camino conjunto. Es un logro cultural de la época. Se está defendiendo eso. Eso hay que a través de lo de Facundo que vos decías, creo que es una posición. Hay datos interesantes que permiten confiar, pero uno guarda cierta prevención. Bueno, lo que pasa, ahí hay... Y hay declaraciones de Moyano, y ahí voy al lado crítico, que podríamos decir, le dan pie a las peores memorias del sindicalismo pero argentino. Eso yo le llamo el síndrome de los críticos. Cuando alguien se aleja de este gobierno, se llame Graciela Ocaña, Alberto Fernández, o Hugo Moyano, hay otros tantos, digamos, es una fatalidad. Porque hay algunos tipos que se alejan diciendo, no, yo estoy en general de acuerdo, el kirchnerismo cambió el país, pero yo haría este cambio, el otro cambio, y empezás y a la noche te invitan a TN y al otro día te invitan a Nelson Castro y ya estás ahí, ya estás ahí. Ese es el proceso. Los procesos populares tienen eso. ¿Cómo ves a la oposición, ¿no? Porque Wiener aparece como una segunda fuerza desleída, ¿no? Como una segunda fuerza tan lejana con respecto a las posibilidades electorales que casi no es considerada segunda fuerza por la opinión pública. No lo ven como el rival, como se veía en otro momento, no sé, Perón Balbín. Vos decías, bueno, este puede ganar. No, acá está lejos. El tema se resuelve en el interior del movimiento peronista kirchnerista. El 2015 se resuelve entre el cristinismo y el resto. Vos pusiste el nombre, yo no digo, ¿no? O Alicia, por ejemplo, podría ser. No, pero Alicia ya sería el cristinismo. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Le gustará a Cristina llevar la Alicia de candidata? ¿Cómo? ¿Le gustará a Cristina llevar a Alicia de candidata? No conozco esos recovecos no los conozco. Saber eso. Ahora, si va Scioli, Scioli hasta ahora se ha comportado con lealtad con el movimiento popular, ¿no? Yo confío en la inteligencia. En una de esas hay sectores del kirchnerismo que dicen, y que vaya Scioli, podemos confiar en él, ¿no? No. Mariotto está jugando el rol de ponerle freno. Lo que yo creo que es una presa difícil de digerir, porque es un tipo que visiblemente no participa de un conjunto de convicciones muy duras, muy características, sobre todo en aquellas convicciones que tienen que ver con los conflictos, porque a todos les gusta repartir, a todos les gusta abrir puertas de fábrica, inaugurar obras, eso nos gusta, no hace falta ser cortar la cinta del puente. Ser muy populista ni ser muy kirchnerista. Ahora, cuando el tema es que te apretan los ruralistas, o te aprieta Clarín, o te aprieta La Nación, ahí es donde se demuestra la convicción, porque lo demás es la parte más linda de la política. Y ahí Scioli, la agenda de Scioli ¿viste? La agenda de teléfono. Le falta volumen de juego. No, y aparte la agenda de teléfonos que tiene Scioli no se parece en nada. Va solo para un costado. Hay mucha gente de otras influencias. No está mal que uno tenga amigos de otras influencias. Vienen de otro barrio. Pero vos me entendés que es lo Totalmente, Edgardo. Gracias por venir acá. ¿Sos independiente? Sí, señor. ¿Cómo viviste esto de la barra de independiente? Estuve con canteros, me invitaron a una reunión con Oscar González de la jefatura de gabinete. Estoy contento y estoy preocupado porque no tiene el respaldo que debería tener. Sí del gobierno, sí de el jefe de gabinete estuvo con él. Pero los clubes de fútbol tienen una oportunidad para hacer un cambio y están jugando a conservar lo que tienen. Tienen miedo y además
han sido muy funcionales estos grupos. ¿Tanto poder tiene una barra, por ejemplo, en un club grande como Independiente? Es que son ya a esta altura son tramas, casi te diría empresariado del delito, ¿no? Eso no son cuentapropistas del delito, no son pungas de cuarta, son tipos de armas llevar y con contactos en esferas políticas, policiales y empresarias que son de temer, son una fuerza política que hay que enfrentar. Eso es lo que me parece no se tiene claro. Gracias, Edgardo.